son 6,000, era 12,000 reales. 12,000 reales era como 3,000, no, es como $2,500. Eso es lo que me deben. ¿Y qué puedo hacer? Fue otro día hablé con este hombre estos días atrás, hablé con él el lunes y le dije, usted puede trabajar. Y dice, mire pastor, dice, yo estoy debiendo a muchas personas, usted también estoy debiendo. Y dice, yo ya no tengo fuerzas, dice, mejor, ¿por qué no haces un favor? ¿Por qué no me mata? Me dice, sí, ¿por qué no me mata? Le dije, no, porque muerto no sirve de nada. Le dije, vivo, al menos puede hacer alguna cosa. Le dije, usted tiene manos para trabajar. Me dije, me dé un día, aunque sea un día. Va a terminar el servicio, va a trabajar. Cumpla lo que me debe, le dije. Y dice, pastor, la verdad, me gustaría, pero no tengo ni... Dice, si trabajo, con usted no va a ganar nada, porque ya estoy debiendo. Le dije, exactamente. Dice, pero yo no tengo a quién pedirle, yo no tengo quien me ayude. Y le dije, pues yo voy a dejar en Dios que juzgue a usted. Le dije eso, ¿no? Y hermanos, no es fácil, no es fácil. Pero yo le digo una cosa, mi Dios, hermano, yo prefiero tal vez perder un poco, la bendición del Señor no perder, porque Dios sabe lo que estoy pasando. Y es lo que le digo, cuando usted está pasando por aflicción, no pierda la fe. Al contrario, se asegure la mano del Señor, porque el Señor va a cuidar de nosotros. Entonces yo le estoy diciendo a usted, de una forma u otra Dios puede suplir ese dinero. Yo sé que Dios puede hacerlo, pero si yo hago una cosa mal, imagínate que yo peleo con el hombre, y el hombre ya es más viejo, más viejo que yo, más o menos tiene unos 65 años yo creo. Imagínate, si le da un infarto, yo peleando con él, le da un infarto, ¿quién va a ser el culpado? Yo. Entonces, yo prefiero perder un poco de dinero y tal vez que él sufra con otra persona, en las manos de Dios, que sufra en mis manos. ¿Por qué? Porque carnalmente, hermanos, uno puede hacer tonteras, pero cuando usted confía en el Señor, entonces el Señor va a hacer las cosas por nosotros. Y eso que le estoy diciendo, no desanime, no deje que las tristezas le quiten su fe. Al contrario, hermano, asegúrese la mano del Señor, porque el Señor, la Biblia dice que Él va a suplir todo lo que nos hace falta en sus riquezas en gloria. ¿Entienden la cosa? Entonces, espero en Dios que nos podamos ayudar a aprender todas las cosas del Señor, tener el Espíritu de Cristo para poder seguir al frente. ¿verdad? Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, Filipenses 4, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, vamos a orar para que Dios bendiga el mensaje y edifique a vida de cada uno. Señor Jesús, gracias por permitirnos abrir tu palabra. Señor, yo no sé quién más ha ayudado, pero yo solamente pido que me des fuerza, me des confianza en ti. Señor, para en lugar de yo reaccionar en la carne y querer hacer mal para esa persona, Señor, que yo no haga un mal, que yo dependa de ti, para que tú, Señor, suplas mis necesidades y para que tú, Señor, tú cobres a cada uno, Señor. Tú puedes tocar el corazón de ese hombre como tocaste el corazón de Reyes cuando Jerusalén había sido destruida. Y tocaste el corazón de Reyes para poder ayudar a Nehemías, a Esdras, para ellos construir, edificar de nuevo la ciudad, el templo. Y Señor, en tu corazón está, tú puedes tocar el corazón de personas para cambiar, para ayudarnos. Señor, solamente tú es el que produce en la gente el querer como el hacer por tu buena voluntad. Entonces, no nos dejes a nosotros, Señor, cargarnos de tantas cosas que perdamos la fe. Al contrario, Señor, la Biblia dice que todas las cosas que necesitamos, si estamos cargados y sobrecargados, tú dices en tu palabra que vengamos a buscarte a ti, que vengamos a dejar nuestra carga en ti, para que tú lleves nuestra carga, pero también nosotros llevemos la carga del Señor, y que es el servicio al Señor, nuestra fidelidad a ti, nuestro testimonio correcto. Señor, entonces ayúdanos, por favor, porque la Biblia dice que más de mejor nombre, el mejor estima, es el tener un buen nombre que riquezas y oro. Entonces, Señor, ayúdanos, aunque nos sintamos bobos o despreciados, pero Señor, si estamos haciendo voluntad, tú recompénsanos por hacer lo que es correcto. Bendice a cada hermano y ayuda, Señor, que el mensaje transforme vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, varón. Amén. Qué bendición. Y bueno, gracias por tu tiempo, varón, de compartirnos. Que Dios te bendiga. No sé si tengas un saludo que enviar antes de despedir tu participación.
Pues solamente así a todos los hermanos y a mi familia, ¿ah? Que también escuchan la radio. Les mando un saludo a todos y les pido continúen orando por la esposa de mi pastor, la hermana Rebeca Murillo, ¿ah? Porque ella quedó, imagínate todas las cosas que el pastor dejó, así las responsabilidades de él dejó todo en las costas o en la espalda de la hermana Rebeca, ¿verdad? El hogar de niños, porque si no, si colocan a cualquier otro, puede ser que destruyan todo, ¿no? Entonces, imagínate el hogar de niños, la familia, ella tiene que cuidar a todos los hijos, que le quedan, uno ya está casándose, una ya casó, todavía creo que faltan 5. Entonces, imagínate, todas las cosas, aparte de la iglesia, ella no predica, pero ella está cuidando, está ayudando, y no sé quién es el hermano que está trabajando, no sé si el hermano Carlos Hernández, pero oremos por favor por la iglesia. Gracias a Dios, ellos siguen al frente y es una bendición a nuestra hermana Rebeca que está firme ahí. Oremos por ella, por favor, para que Dios la bendiga. Y pues saluda a todos ellos, a todos los hermanos, y pues a ustedes, hermanos, gracias por permitirme predicar ahí para que Dios bendiga nuestra vida. Amén, varón, un abrazo, que el Señor te bendiga, y tiene razón, una gran responsabilidad que le quedó a la hermana Rebeca. Vamos a estar orando por ella y que Dios te bendiga y cuídate mucho, varón. Un abrazo. Si hay oportunidad, los hermanos están escuchando, podemos conseguir el teléfono de ella y tal vez alguien, no sé si alguien pueda también echar una mano, alguien que quiera ayudar, porque estaban necesitando a alguien para ayudar en la casa hogar, y también si hermanos quieren donar, ayudar alguna cosa económicamente, porque hay mucho gasto. Imagínate tantos niños que el DIF le manda, mandó unos niños, otro día creo que mandaron 4 niños. Entonces imagínate, a veces no hay lugar, hay para donde quedarse, pero no hay gente que pueda estarle echando la mano. Entonces necesitamos hermanos que en verdad, pues tal vez ya está retirado y que tiene su dinero, que tiene su ayuda para vivir, y que pueda dar una mano, una ayuda para el hogar de niños. Allá sería una bendición. Pero contáctanos, tal vez, hermanos, si tú puedes contactarla, tal vez después, si hay una forma de ayudar, allá será una bendición. Amén, varón, claro que sí, claro que sí. Que el Señor les bendiga y bueno, seguimos en contacto. Amén, un abrazo, gracias. Amén, amén, Dios te bendiga. Y bueno, ya quedamos ahí en vivo con el hermano Juan Vallejo. Hace rato tuvimos una pequeña falla. Son cosas que pasan en un programa en vivo, de repente se corta. No podría yo decirle la razón, simplemente se dejó de escuchar y tuvimos que reiniciar todo, nada más que no le avisé a Juan para que no cortarle la idea, ¿verdad? Lo dejé hablando 5 minutos para que no se cortara la idea, pero ya lo arreglamos. Ahorita entra el hermano Fidel Leija, de hecho nos está escuchando. Un saludo al hermano Fidel, a la hermana Carmen Saucedo, también a la hermana Erika González. Dios los bendiga. Y bueno, cuando pase eso, yo estoy aquí, hermanos, al pendiente. No crean que luego vi que se dejó de escuchar, lo reinicié todo. Entonces, gracias a todos que están ahí al pendiente. El hermano Luis García me mandó mensaje. Y bueno, sigamos en oración por cada uno de los hermanos. Vamos con un canto y ahorita entramos con el pastor Fidel Leija. El canto de gallo, de 6 a 9 de la mañana. Se va ocultando tras los trigales. Viene la negra noche con su pavor. Por valles y collados, por los zarzales. En busca de su oveja va el buen pastor. Eres tú esa oveja, la oveja
fuiste comprada con sangre y amor. Ya quedó. Ok, ya estamos de regreso. Buenos días, Dios los bendiga. Ya estamos con el pastor Fidel Leija. Una bendición completamente en vivo desde Monterrey, varón. ¿Cómo has estado? Buenos días, hermano. Bien, hermano, gracias a Dios. Qué bendición. Nos envía saludos la hermana María Rodríguez desde Houston. Muy buenos días, Dios le bendiga. También la hermana Erika González, que su esposo había estado enfermito, pero gracias a Dios ya está mejor el hermano. Saludamos a mi hermana Carmen Saucedo, al pastor Héctor de la Cerda, a la hermana Dionisia Jarillo, a la hermana Fabiola Vázquez Arreguín, al hermano Juan Enríquez, al hermano Dalito, a todos los hermanos del video anterior que me dieron saludos. Bueno, les enviamos video. Esa campana que oye de fondo se toca en honor del hermano Fidel. Tal vez no lo sabían, pero se toca esa campana en honor del pastor Fidel. No, no es cierto, son los vecinos, somos vecinos de la iglesia católica y bueno, siempre a las 8 suena la campana, ¿verdad? Así es que bueno, estamos contentos, pastor. Oye, una gran bendición la conferencia del método de las 3 cosas que Dios no puede hacer. La verdad que se sintió un espíritu bien bonito. Sí, hermano, la verdad que fue de mucho ánimo, mucha bendición para nuestras vidas, para la iglesia y pues los testimonios de algunos hermanos con los que pudimos platicar, ¿verdad? También, gracias a Dios fueron animados, hermano. Esperamos en Dios, ¿verdad?, que ellos puedan seguir adelante y sobre todo, bueno, implementar también esta forma de alcanzar almas para Cristo, hermano. Amén, varón. Y otra cosa, pues agradecer públicamente a la iglesia Pan de Vida. La verdad que los hermanos de Pan de Vida siempre bien animados, bien gozosos y siempre con una linda actitud y la verdad bien serviciales, bien lindos. Mandamos un saludo a todos los hermanos de Pan de Vida. Sí, hermano, pues una bendición por los hermanos. De verdad que pues siempre, hermano, siempre en los eventos de conferencias, actividades que tenemos cada año, sí son de mucha bendición, brother. Sí, la verdad que sí. Sería injusto no mencionar a todos, la verdad, pero hasta mi cafecito me daban y todo bien resillas los de Pan de Vida, la verdad que los quiero mucho a los hermanos de Pan de Vida. Nos envía un saludo tu hermana, la hermana Fina, muy buenos días, dice, buen día, Dios les bendiga, amén. Saludamos a la hermana Fina Leija, que Dios le bendiga. Y bueno, varón, esta mañana, ¿cuál será el tema del que vas a predicar? Quiero hablarles, hermano, sobre una advertencia que Josué hace, hermano, ahí en el libro de Josué. Y pues podemos titularlo Cuidado con los dioses falsos o la idolatría, hermano. Amén, varón, pues adelante, el tiempo es tuyo, aquí te escuchamos. Muchas gracias, mi hermano, gracias por la bendición de estar nuevamente aquí y buenos días, hermano. Dios nos los bendiga en esta mañana. Es un gustazo de verdad poder compartirles la palabra de Dios. Nos gozamos bastante de poder tener parte en este tremendo ministerio y nada, hermanos, pues solamente pedir a Dios que nos dé gracia, verdad, para que el tiempo que pasamos aquí pueda ser de bendición, de provecho. Donde quiera que usted esté pueda también estar escuchando la palabra de Dios a través de este ministerio, hermanos. Entonces, pues en esta mañana, mis hermanos, esperando que sean bendecidos, sean edificados, ¿verdad? Quisiera compartirles un tema, hermanos, quiero leer primero Deuteronomio capítulo 34, hermanos, en el versículo 5 en adelante. Este pasaje, hermanos, de la Escritura nos narra la muerte de Moisés, aquel gran líder, ¿verdad?, que Dios usó para liberar a su pueblo. Y quiero darle lectura, hermanos, y luego entramos a nuestra enseñanza, a nuestra lección de este día, hermanos. Deuteronomio 34:1 dice: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré.
te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Bueno, hermanos, conocemos la historia, ¿verdad? Cómo la Biblia nos narra la muerte de este gran hombre, Moisés, un gran líder, ¿verdad? Entre Israel, y de hecho se considera uno de los grandes líderes en la historia de la humanidad. Y después de la muerte, hermanos, de Moisés, encontramos, ¿verdad?, que Dios tenía preparado a un varón, uno que le iba a suceder a Moisés, llamado Josué, hermanos. Josué había sido un fiel siervo de Moisés durante todo su liderazgo, y entonces Dios ya tenía preparado a este siervo, a este varón. Después del libro de Deuteronomio, la Biblia, ¿verdad?, pues registra este libro, el libro de Josué. Y el libro de Josué, hermanos, tiene como un tema principal, que es el tema de la victoria. Este libro, hermanos, nos narra cómo el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán con el fin de posesionarse de esta tierra que se le había prometido al pueblo desde aquel pacto que Dios hizo con Abraham. Estos judíos, hermanos, que entran a la tierra de Canaán para conquistarla, hermanos, vamos a recordar que son la segunda generación del pueblo de Israel. Recuerde que la primera generación de judíos, lamentablemente, hermanos, ellos se habían quejado en muchas ocasiones contra Moisés, contra Dios. Realmente habían sido un gran dolor de cabeza para Dios y para Moisés. Y en muchas ocasiones, cuando usted lee el libro de Éxodo, el libro de Números, usted puede encontrar, ¿verdad?, los problemas tremendos que tenía la nación de Israel, hermanos, y por causa de la desobediencia, de la rebeldía, de la incredulidad, pues esta primera generación no pudo entrar a la tierra prometida. Lamentablemente, ¿verdad?, Moisés tampoco entró a esta tierra que se le había prometido a Israel. El libro de Deuteronomio, hermanos, nos dicen dónde murió Moisés y cómo simplemente Moisés vio de lejos, ¿verdad?, aquella tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Moisés, hermanos, dedicó 40 años de sus 120 años de vida que Dios le dio, los dedicó a guiar, hermanos, al pueblo por el desierto. Entonces Dios, hermano, para este entonces, cuando él muere, le repito, Dios tenía ya preparado a Josué, y Josué, hermanos, tendría dos tareas fundamentales. La primera tarea que Josué tenía era destruir el poder cananeo en la tierra, y vemos que cuando Josué entra, hermanos, a esta tierra, su estrategia principal fue primero atacar las ciudades fuertes, las ciudades fortificadas y los principales reyes cananeos. La Biblia nos dice, hermanos, que logró destruir un total de 31 reyes. De esa forma, Josué debilitó, hermanos, el poder cananeo. Entonces, primera tarea que Josué tenía era esa, hermano, destruir el poder cananeo en la tierra. La segunda tarea, hermanos, una vez que él iba a conquistar esta tierra, la siguiente tarea de Josué era repartir la tierra
a las 12 tribus de Israel. Una vez que conquista, ahora entonces tiene el trabajo de repartirla. Y la Biblia nos dice cómo él designó una parte a cada tribu de Israel, cómo a cada tribu se le entregó un territorio. Y ahora, hermanos, después de cumplir esta tarea, era responsabilidad de cada tribu entrar en su propio territorio y eliminar a los cananeos que aún quedaran en él, hermanos. Entonces, Josué, hermanos, cumplió las tareas que Dios le designó. Lastimerosamente vemos la historia que Israel, hermanos, batalló para cumplir la parte que a él le tocaba. O sea, es decir, cada tribu, hermanos, que debería de pelear por su territorio, cada tribu, hermanos, que debería de desalojar a los cananeos o exterminar a los cananeos, lamentablemente, hermanos, vamos a ver más adelante que ellos no cumplieron esa parte que les correspondía. Cuando Josué, hermanos, entra a la tierra de Canaán, vemos cómo él decide entrar por el centro de la tierra. Estratégicamente divide el territorio y la primer ciudad, ¿verdad?, que ataca, vemos que es la ciudad de Jericó. Jericó, hermanos, se encuentra al centro, muy cerca ahí de Gilgal. Y es en Gilgal donde Josué, hermanos, establece su campo militar. De hecho, fue un lugar estratégico para realizar aquella gran conquista de la tierra de Canaán. Y entonces, hermanos, una vez que conquista el centro, ¿verdad?, divide el territorio y empieza a viajar hacia el sur para ir conquistando toda la parte del sur. Una vez que conquista el centro y el sur, se dirige hacia el norte, y fue así como Israel hizo esta guerra, hermanos, contra los habitantes de Canaán. Fueron 3 campañas en total que realizó Josué, hermanos, contra los cananeos. Podríamos decirlo de esta manera: al centro primero, después al sur y finalmente hacia el norte, hermanos. Una vez que Josué termina sus tareas, ahora él está preocupado por el pueblo, hermanos. Josué desea, hermanos, que ellos conquisten ampliamente toda la tierra en cada uno de sus territorios correspondientes. Cada tribu, hermanos, como le mencioné, tiene esta tarea por cumplir todavía. Y la tarea era de desalojar, ¿verdad?, sus territorios correspondientes, terminar con los cananeos. Y Josué, hermanos, estaba preocupado, ¿verdad?, porque el pueblo de Israel cumpliera su trabajo, hermanos. Al final, hermanos, de este libro de Josué, usted puede notar en los capítulos 23 y capítulos 24, usted va a encontrar que Josué, hermanos, en su preocupación por enseñar al pueblo, recordarles esa tarea, ese trabajo tan importante, hermanos, Josué dirige, hermanos, una exhortación, dirige un discurso a toda la nación, a todo el pueblo, hermanos, para que ellos pudieran, hermanos, cumplir el trabajo que Dios les había designado. Y vemos, hermano, cómo Josué los anima, hermanos, a confiar, a seguir confiando en Dios. En este discurso, Josué, hermanos, les recuerda cuál fue la clave en sí de toda aquella gran época de conquista, por qué razón Israel fue victorioso sobre sus enemigos. Y la razón principal, hermanos, fue porque en realidad, hermanos, Jehová había peleado por ellos. Jehová, hermanos, había peleado sus batallas, y ellos, hermanos, simplemente habían puesto en práctica, ¿verdad?, la fe en las promesas y en la palabra de Dios. De hecho, las batallas, hermanos, que ellos realizaron, lo hicieron porque Josué, hermanos, les había dirigido conforme a los planes y a las estrategias que Dios le decía a Josué, hermanos. Entonces, vemos, hermano, cómo Josué utiliza la historia del mismo pueblo como ejemplo, hermanos, para enseñarle a esta nueva generación de hebreos que Dios, hermano, garantiza su presencia y su bendición cuando se le obedece. Y qué gran verdad aprendemos de esto, hermanos, que la obediencia, hermanos, algunos dicen que es la llave
hacia todas las bendiciones de Dios. Ciertamente, hermanos, la obediencia es fundamental en la vida cristiana. La obediencia, hermano, es algo, ¿verdad?, que debería de caracterizar a cada hijo de Dios, a cada cristiano, porque la obediencia, hermano, es en verdad la clave para tener, hermano, garantizada la bendición y la mano de Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Entonces, en Deuteronomio, hermanos, Moisés les había dicho al pueblo, les había dado bendiciones y maldiciones, ¿verdad?, en cuanto a los mandamientos de Dios. Si ellos obedecían a Dios, ellos recibirían la bendición de Dios, pero si ellos desobedecían a Dios, la Biblia dice, ¿verdad?, que fueron advertidos acerca de que enfrentarían serias consecuencias. Ahora, en este discurso, hermanos, que Josué da, hermanos, al final de este libro, quiero llamar su atención solamente a dos versículos, hermano, dos versículos que están en el capítulo 24 de Josué. Versículo 14, hermanos, dice de esta manera, dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Note la palabra servirle. Dice: y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron, otra vez, sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y otra vez usa la palabra, y servid a Jehová. Y ahí encontramos después el verso 15, aquel versículo tan conocido, ¿verdad?, por la mayoría de los cristianos: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el primer versículo 14 que quiero que vea ahí, hermanos, que le ponga un poquito de atención. Y también quiero que vea el versículo 23, ahí mismo en el capítulo 24. Dice de esta manera: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Noten estos dos versículos, hermanos, hay una advertencia doble que Josué hace, hermanos, y esta advertencia tiene que ver, hermanos, con el tema de la idolatría. Pero aunque es una advertencia doble, hermanos, podemos ver que hay una diferencia entre estos dos versículos. Fíjense que Israel, hermanos, cuando leemos su historia, desde que sale de Egipto, hermanos, Israel siempre batalló con la idolatría. Eso está clarísimo en la historia. En Egipto, hermanos, incluso ellos habían visto la idolatría de los mismos egipcios, y muy probablemente, hermanos, muchos judíos habían aprendido aquellas costumbres paganas, hermanos. Era imposible que después de vivir 400 años ahí en Egipto, no se les pegara lo malo, hermanos, de esa nación. De hecho, la palabra de Dios nos registra, ¿verdad?, en el libro de Éxodo, que cuando Moisés, hermanos, estuvo en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, la Biblia nos dice, hermanos, que el pueblo de Israel hicieron un becerro de oro, hermanos, bajo la dirección de Aarón. Y entonces vemos cómo el pueblo ahí se corrompió, hermanos, por el mismo problema de idolatría. Ellos, hermanos, quizás aprendieron de la adoración a un dios falso, a un dios egipcio, que lo llamaban Apis, y era un toro, hermanos, reverenciado entre los egipcios, y consideraban, hermanos, a este animal como un animal sagrado. Cuando ellos hicieron aquel becerro de oro, hermanos, en el desierto, una de las cosas más tristes que vemos, hermanos, en Israel, es que cuando ya terminaron de edificarlo, de hacerlo, hermanos, dice la palabra de Dios que le dijeron al pueblo: este es tu Dios, ¿verdad? Este es Jehová nuestro Dios. Y qué tremendo, ¿verdad?, que todavía hicieron este becerro de oro y ponerle el nombre del Dios vivo y verdadero. Una tremenda blasfemia contra el nombre de Dios. Y ahora Josué sabe, hermanos, Josué sabe de la debilidad principal del pueblo, y por eso hace esta advertencia, una advertencia doble a esta nueva generación. Recuerde que es la segunda generación de judíos que han entrado a la tierra de Canaán. Ellos han conquistado, ¿verdad?, esta tierra, ahora tienen el dominio, pero ahora tienen que concluir esta tarea
exterminando a todos los cananeos, hermano. Entonces, Josué, hermano, conoce su debilidad y hace esta advertencia. Número 1, le dice: quitad entre vosotros los dioses de vuestros padres. Fíjense, hermano, quitad de entre vosotros los dioses de vuestros padres. Aquellos, dice, que estaban del otro lado del río, y dice, y los que adoraron en Egipto también. Y la otra es: quitad los dioses que están entre vosotros. Josué, hermano, sabía que uno de los problemas principales que afectaría la vida espiritual del pueblo de Israel sería, hermanos, el pecado de la idolatría. Esa es la razón del por qué, hermanos, Josué enfatiza esta gran verdad para el pueblo sobre el servicio a Dios, hermano. Ahora pues, dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y dice, quitad entre vosotros aquellos dioses a los cuales vuestros padres sirvieron antes de entrar aquí a esta tierra. Aquellos dioses, ¿verdad?, que adoraron allá en Egipto, y les dice una y otra vez: ustedes sirvan a Jehová, sirvan a Jehová, sirvan a Jehová. Y Josué recalca y dice: porque yo y mi casa serviremos a Jehová. El temor a Dios, hermano, y el servicio a Dios ayudarían al pueblo de Israel, hermanos, a tratar de una forma correcta la idolatría, hermanos. Por eso Josué recalca: teman a Dios, sirvan a Dios, no se alejen de Dios, guarden sus mandamientos, recuerden cómo Dios nos sacó de Egipto, recuerden cómo Dios ha llevado a este pueblo por todo el desierto, hermanos. ¿Por qué? Porque la primera generación, hermanos, batalló para obedecer. La primera generación de judíos, hermanos, batallaron, hermanos, para dejar su rebeldía. La primera generación, hermanos, de judíos batallaron para cortar con todas aquellas costumbres paganas que acarreaban, hermanos, desde que estaban esclavos en Egipto, hermanos. Entonces dice: quitad pues ahora, no solamente los dioses de vuestros padres. Note ahí, hermano, la diferencia. No solamente los dioses que sus padres adoraron allá en Egipto, aquellos dioses falsos, aquellos dioses paganos, quiten aquellos dioses, pero también quiten ahora los dioses que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Pareciera un poquito extraño esta advertencia, puesto que Israel, hermanos, viene de victoria en victoria, y pensaríamos, hermano, que esta nueva generación no batalla con la idolatría. Pensaríamos que esta nueva generación tiene un corazón completamente entregado a Dios, pero por alguna razón Josué les dice: ahora ustedes tienen que tener cuidado, no solamente con los dioses a los cuales adoraron vuestros padres, sino tienen que tener cuidado también con los dioses con los cuales hoy ustedes están viviendo. Los dioses que van a conocer, los nuevos dioses que están en esta tierra. Y hermanos, quiero aplicar este texto con verdades que son trascendentales aún para la iglesia y para nuestras vidas, en relación a esta misma advertencia que Josué, hermanos, les está haciendo al pueblo de Israel. El apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 10, usa también la historia de Israel, hermanos, para advertir a la iglesia de Corinto sobre específicamente este mismo problema. Y cuando él les narra cómo Israel pasó por el desierto, hermanos, al final Pablo les dice: huyan de la idolatría. Y hermanos, Pablo aplicó la historia, ¿verdad? Y mencionó la historia y expuso la historia para que aprendamos de ella. Y para que aprendamos, hermano, a aquellas verdades que son también aplicables a nuestra vida, que están, hermanos, dentro de esas advertencias que se le dio al pueblo de Israel. La idolatría, hermanos, es uno de los pecados principales que nos apartan de la comunión con Dios, así como del servicio a Dios, hermano. Eso lo podemos ver todavía en nuestros días. ¿Cómo es que la idolatría, hermano, sigue siendo un serio problema, hermano, en nuestras vidas?
en nuestras iglesias, hermano, que nos apartan de Dios, hermano, nos apartan de su camino y nos apartan también del servicio que debemos de presentarle a nuestro Dios. Quiero definirle qué es un ídolo, hermanos. Un ídolo es cualquier cosa o persona que ocupa el lugar en el corazón del hombre, hermanos, que le corresponde únicamente a Dios. Voy a repetir esa definición. Un ídolo, hermanos, es cualquier cosa o persona que ocupa el lugar en el corazón del hombre que le corresponde únicamente a Dios. La idolatría, hermanos, es uno de los temas muy amplios, hermano, que a veces quizás tenemos un concepto muy bajo, hermanos, muy limitado en cuanto a lo que es idolatría. Cuando pensamos en la idolatría, pensamos en la adoración a imágenes, pensamos en arrodillarnos ante una estatua, ¿verdad? Poner veladoras, a todo ese tipo de prácticas, hermano, que muchos quizás antes realizaban antes de ser cristianos, cuando estaban dentro del catolicismo. Y quizás cuando pensamos en la idolatría, pensamos solamente en esa clase de ídolos, que claro, son ídolos falsos, hermanos, los cuales un cristiano no debería, obviamente, de adorar. Pero la idolatría, hermanos, va mucho más allá. La idolatría tiene que ver primariamente, hermanos, con la condición del corazón humano. Es cuando un corazón, hermanos, se desvía de la atención a Dios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que lo desvía? Es cuando un corazón, hermano, desvía su confianza de Dios, desvía su dependencia de Dios, escuche, se desvía de su gozo, se desvía de la motivación y el fundamento de la palabra de Dios. Una vez que el corazón se desvía, hermanos, empezamos a mostrar con nuestras acciones, con nuestras actividades, con nuestra conducta, hermanos, la falta de consagración, la falta de servicio a Dios, la falta de fidelidad a Dios, hermano, la falta de responsabilidad para con las cosas de Dios, hermano, y comenzamos a demostrar la falta de dependencia en Dios, hermano. Seguramente estoy hablando con cristianos, hermanos, que pertenecen a la segunda o tercera generación, muy probablemente ya a una cuarta generación de personas que han profesado creer en el Evangelio, hermanos. Yo no sé a cuál generación pertenece usted. En mi caso, hermanos, en mi familia, ¿verdad? Las primeras personas que se convirtieron fueron mis padres, hermanos. Y yo ayer platicaba con mi esposa, ¿verdad? Analizando cómo, de cuál generación, a cuál generación pertenecemos, cuál generación de cristianos. Yo pertenezco a la segunda generación. Mis hijos, por parte de mi familia, ellos ya pertenecen a una tercera generación de creyentes. Y platicando con mi esposa, es interesante, hermanos, que en el caso de su familia, el Evangelio, hermanos, llegó hace muchos años. Y no solamente su abuelita recibió el Evangelio, sino que también sus bisabuelos, hermanos, recibieron el Evangelio. Ella viene siendo, hermano, por su familia, viene siendo ya la cuarta generación de cristianos, de creyentes, ¿verdad? En cuanto a su familia. A mis hijos vendrían a ser la quinta generación, por parte de mi esposa, la quinta generación de cristianos en la familia, hermanos. ¿Qué con esto, hermano? Bueno, la realidad, hermano, es que también se nos hace una advertencia a nosotros, ¿verdad? Podemos aplicarlo de esta manera a nuestras vidas, hermano. Podemos aplicar que ciertamente, hermanos, como cristianos, hermanos, somos tentados, escúcheme bien, somos tentados a volver a los dioses de nuestros padres. Todo creyente, hermanos, en la historia ha formado ciertos patrones de vida en base a la manera en cómo vivió con sus padres, y tenemos que ser realistas, hermano, que mucho de nuestra conducta, mucho de nuestros valores, hermanos, de hoy en día que tenemos,
Mucho de las cosas, hermano, que hacemos y cómo pensamos, mucho de ello viene de influencia de nuestros padres. Pero quiero decirle algo, hermano, una realidad, y es que muchas cosas que nuestros padres hicieron no estaban totalmente correctas, hermano. Hay muchas cosas, tradiciones incluso, ¿verdad? Ideas, pensamientos que aún nuestros padres, hermanos, practicaron, aún nos enseñaron, hermanos, que quizás ellos pensaban que estaban bien, pero en verdad no estaban bien cimentadas en la palabra de Dios. Y hermanos, somos tentados, hermanos, a repetir patrones de vida que nosotros mismos aprendimos en nuestra propia casa, hermano. Somos tentados a actuar y a decidir como lo hicieron también nuestros padres. A veces consciente, a veces inconscientemente, ¿verdad? Volvemos a repetir la misma historia que se vivió en casa, hermanos. Lamentablemente, hermanos, muchas veces caemos en las mismas malas costumbres, en los mismos malos hábitos que se han vivido en nuestros hogares, en nuestras casas, aún a pesar, hermano, aún cuando el evangelio de todas maneras ha llegado a nuestras vidas, hermano. Tengamos cuidado, mi hermano, con los dioses que adoraban nuestros padres. Tengamos cuidado, mi hermano, con las ideas, con las formas, con las costumbres, con hábitos, hermano, que aprendimos en casa y que lamentablemente, hermano, muchas de esas cosas no eran agradables a los ojos de Dios. Es interesante cómo Abraham, hermanos, el padre de la fe, el amigo de Dios, aquel hombre, hermanos, que caminó con Dios y que mostró una gran fe, hermanos, y que es admirable, hermanos, Abraham, que está en la lista de los hombres de fe, ahí en Hebreos 11, hermanos, la Biblia nos dice que también pasó por tiempos de crisis espiritual. Y este hombre, hermanos, aún siendo un gran guerrero de la fe, fue un hombre que se equivocó y tomó malas decisiones. La Biblia nos dice que Abraham, hermanos, fue a Egipto, descendió a Egipto, y también dice que mintió acerca de su esposa Sara, hermanos, por buscar un beneficio personal. Al paso de los años vemos cómo su hijo Isaac, hermanos, hizo precisamente lo mismo, repitió, hermanos, la misma historia. Qué curioso, ¿no? Normalmente, hermanos, los hijos somos imitadores de lo que vemos. Y qué triste que muchas veces, hermanos, usamos de referencia, ¿verdad?, esas costumbres, esos hábitos que aprendimos en casa y llegamos a pensar que están bien, cuando en realidad, cuando medimos esas costumbres a la luz de la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta que son principios que no están a favor de la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermano, con lo que imitamos. Tengamos cuidado, hermano, con lo que repetimos de la historia. Tengamos cuidado, hermano, con no dejarnos llevar, hermano. Vamos a tomar esta advertencia también para nuestras vidas, de aprender, hermano, a vivir por los principios de la palabra de Dios, no tanto por los principios de la familia, no tanto por los principios culturales, hermano, no tanto por las enseñanzas de nuestros padres. Si la enseñanza de nuestros padres está basada en la escritura, gloria a Dios, hermanos, pero si las enseñanzas de nuestros padres o algunas enseñanzas no están cimentadas en la palabra de Dios, hermanos, no tenemos por qué volver a repetirlas, hermanos. Algunas cosas podrían ser falta de principios bíblicos, hermano, en cuanto al rol de los miembros de la familia. ¿Cómo se guiaba nuestra familia? ¿Cómo se guiaban nuestros padres? ¿Qué principios aplicaban para la formación del hogar? Otra cosa pudiera ser poco carácter cristiano, hermano, principalmente en los padres. Es triste, hermano, ver cómo pasa de generación a generación el evangelio, ¿verdad? Pero tristemente, hermano, muchos padres de familia dejan mucho que desear en cuanto a la vida cristiana, hermanos, y lamentablemente eso, hermanos, se vuelve a repetir en la siguiente generación. Otra cosa que pudiera verse, hermano, en muchos de nuestros antepasados, la falta de servicio responsable en las cosas espirituales, hermano. Prioridades distorsionadas, mal manejo de las finanzas, hermano, falta de convicciones bíblicas, mundanalidad, hermano, prácticas, hermano,
que no están bien cimentadas en la palabra de Dios. Un reto, hermano, que todo cristiano deberíamos de tener hoy en día, hermano, es mejorar la calidad de vida espiritual, hermano, que aprendimos en casa, hermanos. La realidad, mi hermano, es que nuestra oración debería de ser, hermano, que nuestra siguiente generación, incluso la que viene después de nosotros, hermano, debería de ser mucho mejor que la generación que nosotros estamos viviendo. Las generaciones deben de mejorar, hermanos, no empeorar. Y tal pareciera, hermano, que sucede todo lo contrario, ¿verdad? Que en vez de que mejore la siguiente generación, tal parece, hermano, que cada generación se va corrompiendo vez tras vez, hermanos. Ore a Dios, hermano, para que usted pueda mejorar su generación. Ore a Dios, hermano, para que la calidad de vida espiritual en su hogar sea muy diferente a la que aprendió en casa. Sea fiel en orar a Dios, hermano, para que usted tenga el reto en su vida de que la siguiente generación, hermano, será mejor que la generación que usted y yo, hermanos, estamos viviendo en nuestros días. Si esto va a pasar, hermano, será porque decidimos, hermano, no repetir las malas costumbres que nosotros aprendimos en nuestras generaciones pasadas, hermano. Josué les dice a esta nueva generación, les dice: tengan cuidado con los dioses de vuestros padres. Tengan cuidado con aquellas malas costumbres y aquella adoración que no iba conforme a la voluntad de Dios. Aquellas actividades y hábitos que tenían sus padres que ustedes no deberían de repetir. Y luego Josué dice: cuidado ahora con los dioses que están en este tiempo presente. Ellos están entrando a una tierra nueva, hermanos. Ellos conocerán ahora nuevas costumbres, quieran o no, hermanos, se van a relacionar con esos cananeos. Incluso, hermanos, más adelante el libro de Jueces nos narra que ellos hicieron mezclas, hermano, con los cananeos. Algunos, hermano, en vez de expulsarlos, algunos en vez de exterminarlos, dice la Biblia, que pusieron tributos sobre ellos, sacaron un beneficio, hermano, personal para ellos, hermano. Y la Biblia dice que a causa de eso, Israel se corrompió. Israel ahora, hermanos, está viviendo una tierra nueva, pero también está viendo nuevas costumbres, hermano, paganas, nuevos dioses paganos, hermano. Dioses que tienen la capacidad, hermano, de limitar a Israel en cumplir la voluntad de Dios, hermano. ¿Sabe, mi hermano? El mundo es especialista en proveer dioses falsos y cada día salen más dioses falsos, hermanos. Hoy en día tenemos gran variedad. Están los dioses, hermano, que nos roban el tiempo. Están los dioses, hermano, que nos quitan la responsabilidad hacia Dios. Están los dioses, hermano, que apagan el amor hacia Dios. Están los dioses, hermano, contemporáneos que nos están robando la pureza. Están los dioses, hermano, nuevos, modernos, que están matando la pasión por lo eterno. Mire qué tremendo vemos hoy en día en las iglesias, hermano, los jóvenes, hermanos, sin pasión por las cosas eternas. Tienen más pasión por lo mundano, hermano, tienen más pasión por lo terrenal, tienen más pasión por la diversión, hermano, que por las cosas de nuestro Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque estamos llenos de ídolos nuevos. Ídolos, hermano, contemporáneos, ídolos, hermano, que se están introduciendo en nuestras iglesias, en nuestros hogares cristianos, hermano, y nadie nos está advirtiendo, nadie está levantando la voz diciendo: hey, tengan cuidado con esos dioses falsos, no solamente los dioses de vuestros padres, sino también los dioses de esta tierra nueva, la tierra de Canaán. Mi hermano, décadas atrás, yo recuerdo cuando los predicadores, hermanos, hablaban en contra del cine. Y se predicaba mucho, hermano, en contra de ir al cine. Y se advertía incluso, hermano, de los autocinemas, hermano, de las películas de Hollywood, hermano. Pero mire qué tremendo que en el sistema en que estamos viviendo hoy en día, no necesitas ir al cine, hermano, para ver una película. Porque el cine ya lo tenemos en la casa, hermano. Y tenemos un cine en las 24 horas del día.
El sistema actual, hermano, está diseñado para introducir la idolatría, hermanos, hasta la comodidad de nuestras casas, hermanos. Y el diablo se ha ocupado en eso, hermanos, gracias a Dios en gran parte o más bien gracias a la tecnología, no gracias a Dios, sino gracias a la tecnología que hoy en día, ¿verdad?, se ha multiplicado. Lamentablemente, hermanos, el mal uso que le damos a la tecnología, ¿verdad?, que es con muy poca sabiduría, hermano, el diablo se vale de eso para introducir cada vez más la idolatría. Y vemos, hermano, en la actualidad, cómo nuestros hijos, hermano, se están convirtiendo en dependientes, hermano, de la tecnología. Que eso se está convirtiendo, hermano, en el Dios más importante de sus vidas. Y es fácil de detectar, hermano, cuando nuestros hijos, cuando nuestros jóvenes, hermano, en la iglesia son tan dependientes, hermano, de la tecnología, que cuando usted se los quita, hermano, cuando usted los limita de estar en las redes sociales, hermano, o los limita de esos aparatos, hermano, electrónicos, inmediatamente usted lo puede observar en sus actitudes. Los ve enojados, los ve molestos, que le faltan el respeto a sus padres. Y eso, hermano, es evidencia de cómo nuestros hijos están postrados, hermano, ante ídolos falsos, ante dioses falsos, hermano, que están matando lo espiritual, que están matando, hermano, la pasión por lo eterno, que están desviando a nuestros hijos de un verdadero servicio a nuestro Dios, hermanos. Qué triste, hermano, que muchos de nosotros como cristianos estamos durmiendo, que no solamente estamos repitiendo los vicios, hermano, de nuestros antepasados, sino que también, mi hermano, estamos, hermano, mezclando nuestra vida espiritual y nuestro supuesto servicio a Dios con cosas, hermano, que este mundo nos ofrece. Y estamos cayendo en la idolatría con los dioses contemporáneos, dioses modernos, hermano, que el mundo nos los pone como en charola de plata, hermanos. Tenemos problemas serios, hermano, hoy en día dentro de nuestra sociedad. Tenemos problemas graves, hermano, aún dentro de las iglesias. Tenemos problemas serios, hermano, en el corazón de nuestros hijos. ¿Cuál es la razón, pastor? La razón principal, hermano, es porque la idolatría, hermano, cada vez está entrando más a nuestras vidas. Da tristeza ver, hermanos, cómo jóvenes hoy en día, jóvenes de 15 años, 18 años, hermano, viven ya en depresión. Estamos viendo familias, hermanos, siendo destruidas, familias disfuncionales, hermano. Vemos la rebeldía, la ociosidad, la apatía, hermanos. Vemos la indolencia, vemos jóvenes, hermanos, desperdiciando su juventud, desperdiciando sus talentos, desperdiciando la fortaleza que Dios les ha dado en la juventud, y en vez de servir a Dios, hermano, están malgastando y están echando a la basura lo que Dios les ha dado. Todo está apuntando, hermano, para que cuando se cumplan las promesas de Dios, todas estas personas, hermano, incluso ni cuenta se darán de su realidad. Están tan perdidos, hermano, y muchos de ellos tristemente rumbo al infierno, hermano, que cuando incluso, hermano, suceda el rapto de la iglesia, muchos ni cuenta se darán, hermanos, por estar viviendo una vida virtual solamente y no una vida en la realidad, hermanos. Otros, hermano, cuando escuchen del rapto, hermano, de la iglesia que haya acontecido, dirán que es una fantasía, dirán que es algo ficticio, hermano, o dirán incluso que es algo creado por la misma tecnología. Y esto es, hermano, porque el diablo ha logrado crear un sistema en el que las personas no sientan la necesidad de Dios, hermano. Es un mundo, hermano, en el cual se está creando, hermano, sin dependencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la idolatría, hermano, hoy en día va en aumento, va creciendo. Qué importante, hermano, es que seamos advertidos acerca no solo de la idolatría de nuestros padres, sino también de la idolatría moderna, hermanos, de los nuevos dioses, de los dioses falsos, hermano, que hoy en día se promueven todos los días, hermano.
Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, hoy en día en el mundo moderno, mis hermanos, los dioses, hermano, están en todo su esplendor, hermano. El mundo cada vez se pierde, hermanos. El mundo cada vez, hermano, está más corrompido. Y tristemente, hermano, nuestras iglesias son arrastradas, hermano, por esos mismos dioses. Esos dioses que están apagando, hermano, el deseo de servir a nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, hermanos. Dioses como el materialismo, dioses modernos como la fama, dioses modernos como el reconocimiento, como el dinero, el egocentrismo, hermano, el antropocentrismo, hermano, que incluso eso lo podemos ver, incluso predicadores que supuestamente son predicadores de la Biblia, hermano, cómo predican esos mensajes, hermanos, centrados en el hombre y no centrados en Dios. Dioses como la recreación, la diversión, el trabajo, el placer, incluso hasta la música, hermanos. Tristemente, hermanos, lo que siempre ha matado la vida espiritual de la iglesia ha sido la idolatría. Tristemente, hermano, vemos en este libro de Jueces, después del libro de Josué, se nos narra, hermanos, una época, hermano, muy triste, hablando espiritualmente, en la vida de Israel. El propósito de Dios, hermano, era gobernar a Israel bajo una teocracia. Pero lamentablemente, hermanos, ellos rechazaron, hermanos, esa teocracia. Ellos rechazaron el gobierno de Dios. Ellos rechazaron la ley de Dios, hermano. Ellos rechazaron, hermano, incluso las fiestas y las formas de cómo acercarse a Dios y cómo andar en su camino. Y entonces ellos se enfrentan, hermano, un periodo, hermano, de apostasía que se narra en el libro de Jueces, hermano. La Biblia dice en ese libro que todos, hermano, cada uno hacía lo que bien le parecía, porque Israel, hermano, estaba sin rumbo y sin dirección. Antes de la monarquía, hermanos, en la que por su idolatría ellos rechazaron el gobierno de Dios, ellos terminan pidiendo rey, como todas las naciones extranjeras, porque ellos, hermanos, se querían parecer más a las naciones que ser una nación diferente, la nación del Dios vivo y verdadero, hermanos. La realidad, hermano, es que si nosotros no frenamos la idolatría, comenzando en nuestra propia vida, hermanos, comenzando en nuestra propia familia, comenzando en nuestra iglesia, hermanos, lamentablemente, hermanos, enfrentaremos una época, hermano, de gran apostasía a causa, hermano, de que el pueblo de Dios, hermano, enfría su corazón en cuanto al servicio a Dios. ¿Cómo trato la idolatría, pastor? Teme a Dios, hermano, y sírvele con todo tu corazón. Teme a Dios, hermano, y sírvele con todo tu corazón. Enseña a tu familia, hermano, a servir a Dios. Sé una bendición en tu iglesia, hermano, de responsabilidad, de fidelidad, de integridad, hermano, de entrega, de consagración. Ponte, hermano, a vivir una vida contra la corriente, hermano, de este mundo, incluso en contra de la corriente de la vida religiosa de muchos cristianos, hermano. Lamentablemente, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles en los que hoy en día necesitamos, hermano, buscar de todo corazón a nuestro Dios. Y estoy hablando al pueblo de Dios, hermano. El pueblo de Dios necesita, hermano, un nuevo corazón para servir a Dios. El pueblo de Dios necesita mantenerse fiel en su adoración a Dios. El pueblo de Dios necesita ser fiel y responsable en su servicio a Dios, hermano, para dejar un buen legado a nuestras siguientes generaciones. Querido hermano, quiero hacerte una pregunta antes de terminar.
Ciertamente, hermano, tú y yo hemos sido influenciados por las generaciones pasadas. Hemos sido influenciados quizás por pastores, por maestros de la Biblia, por otros hermanos en la fe. Y gloria a Dios, hermano, por las cosas buenas que hemos aprendido de nuestras generaciones pasadas. Pero la pregunta es, hermano, para meditar es, ¿qué legado vamos a dejar nosotros, hermano, a la siguiente generación? ¿Qué es lo que están viendo los demás, hermano, en nuestras vidas? Que puede ser de edificación y de bendición para sus vidas. Y que nuestra vida puede contribuir, hermano, para levantar una mejor generación, hermano, que la que estamos viviendo hoy en día. Preguntémonos, hermano, cómo van las cosas. La generación venidera, hermano, ¿será una generación más consagrada a Dios? ¿Será una generación más entregada a Dios? Simplemente pregúntate, hermano, tú como padre de familia, ¿tus hijos, hermano, vivirán un mejor cristianismo que el tuyo, hermano? ¿Nuestros hijos mejorarán, hermano, la calidad de vida espiritual que lo que nosotros hemos vivido? ¿O será una generación, hermano, que caerá en apostasía, que caerá, hermano, en la mediocridad, que seguirá las corrientes, hermano, de idolatría y de paganismo que hoy en día, hermano, se promueve en todo el mundo? Pensemos en eso, hermano. Realmente, hermano, usted y yo somos un eslabón en la historia, hermanos. Estamos enseñando algo a la siguiente generación, ya sea bueno o sea malo. Pero qué importante es analizar nuestras vidas. Algo que siempre predico, hermanos, en nuestra iglesia, y sobre todo a los padres y a los abuelos, hermano, es que examinen sus vidas para que ellos, hermano, cuando falten sus hijos y sus nietos, puedan recordarles, hermano, como cristianos que amaron a Dios, cristianos que fueron fieles a Dios, hermano, y cristianos que fueron de motivación y que seguirán siendo de motivación aún después de su muerte, seguirán siendo de motivación para servir al Señor. Yo doy gracias a Dios por mi padre, que ya está en el cielo, hermanos. Yo puedo recordar la vida de mi padre, un hombre anciano, hermanos, que no estaba muy letreado, hermanos, porque él era un hombre de campo, un hombre de rancho, pero que cuando él conoció a Cristo, hermanos, fue un hombre que leía su Biblia, fue un hombre que oraba, hermanos, fue un hombre que sirvió a Dios, fue un hombre que se consagró y que se entregó, hermano, a las cosas de Dios, a pesar de sus limitaciones, hermano, a pesar de que era un hombre, hermanos, ya grande de edad, hermanos, pero fue un hombre fiel a Dios. Doy gracias a Dios, hermano, porque mis hijos pudieron conocer a su abuelo. Y ellos mismos, hermanos, pueden recordar ese ejemplo. Ellos mismos, hermanos, pueden recordar cómo ese ancianito estaba en su mecedora leyendo la Biblia. Ellos pueden recordar, hermano, cómo en sus días de lucidez, hermano, mi padre pudo ser de gran bendición y de ejemplo. Y créame, hermano, que hoy en día, cuando nos sentamos a la mesa y recordamos de nuestro padre, nos gozamos, hermano. Nos gozamos porque Dios nos bendijo, hermano, con esa clase de cristianismo. Y, hermano, tenemos un gran desafío de enseñar a nuestra siguiente generación, hermanos, ser una bendición, ser un ejemplo, para que esta siguiente generación pueda ser mucho mejor, hermanos, mucho mejor que la generación en la que actualmente estamos viviendo, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado, Señor, de conocer a Cristo. Gracias porque en lo personal, Padre, tu palabra llegó a nuestros padres, Señor. Ellos te conocieron, ellos se convirtieron, ellos te sirvieron, Señor, y nos dejaron este legado, Señor, para continuar con esa maravillosa tarea, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser de bendición a la siguiente generación. Y, Padre, yo te pido una bendición muy especial por cada hermano en Cristo, Señor, que escucha tu palabra. Que podamos mejorar nuestra vida, Señor, no solamente para nuestro beneficio, sino para el beneficio de las futuras generaciones, Padre. Bendícenos, mi Dios, en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este ministerio. Bendice a nuestro hermano Hugo, Señor, a su familia. Les ponemos en tus manos, mi Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, en este día. Una tremenda bendición poder estar con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Amén, varón, amén. Gracias al Señor y nada que agregar, ¿verdad? Que de gran bendición esta mañana la enseñanza.
Y bueno, nada más quiero pasarte los saludos de todos los que están haciendo llegar esta mañana. Te envían saludos desde Houston, la hermana María Rodríguez. También la hermana Erika González te envía saludos. Hemos estado orando por su esposo. Ahí les encargo de sus oraciones. El hermano está muy mal de la diabetes, oren por él. Saludamos a la hermana Fina Leija, que te envía saludos. También a la hermana Nancy Martínez Horta de Escobedo, desde Louisville, Texas. Te envía saludos al hermano Lalo Urbina y también el hermano Tony Rosales. La hermana Gisela Reyes desde Luisiana te envía saludos. La hermana Elizabeth Bailón Hernández, el pastor Roberto y Dayana desde Celaya. También nos envía saludos el doctor Rey González. Dice: lo que ha matado la vida de la iglesia ha sido la idolatría. Qué tremenda verdad, amén. Enviamos saludos. Dice el hermano Juan Navarro, allá de Cadereyta, inclusive como iglesia creando un Dios a nuestra imagen y conveniencia, dice el hermano Juan Navarro. Esa es verdadera idolatría. Saludos al pastor Fidel y al hermano Hugo. Amén, hermano Juan Navarro, gusto saludarle, me dio gusto saludarlo en la conferencia. El hermano Abel González Leija dice: gracias, pastor. Saludos al hermano Hugo y la hermana Marta Sánchez. Y bueno, hay más gente escuchándonos, la hermana Dionisia, la hermana Carmen, la hermana María de Jesús, tanta gente que nos escucha. Gracias por su sintonía. Pastor Leija, no sé si tenga un saludo que enviar antes de despedir su participación. Claro, hermano, una bendición para todos mis hermanos, para que en este día se han conectado y han sido bendecidos, hermano, a través de tu ministerio. Bendiciones para todos, saludos para todos, hermanos. Y bueno, pedir solamente de sus oraciones, hermanos, por nuestra iglesia, los planes que tenemos, hermanos, ahí como iglesia. Pónganos en sus oraciones por el campamento de los jóvenes. También pido sus oraciones por mi hermano Ramón. El hermano Ramón está le van a hacer una cirugía, está todavía en preparativos y eso, entonces pido sus oraciones por mi hermano, por la hermana Tommy también, y por su hijo Miguel Iracheta, que también en los próximos días le van a hacer también una operación, hermano. Ahí pido sus oraciones por mis hermanos. Claro que sí. El hermano Ramón es el papá del pastor Fer Ramones, ¿verdad, varón? Sí, hermano, es el papá del hermano Fer. Amén. Es no agraviando, ¿verdad? Pero pocas personas como el hermano Ramón, la verdad. Es la clase de miembro que todo pastor desea tener, la verdad. Sí, hermano, sí, la verdad que nuestro hermano, pues, desde que se convirtió y que estaba en la iglesia, de mucha bendición. Sí, la verdad, que Dios lo guarde al hermano, porque yo sé que él quisiera estar más activo ahorita, siempre apoyando y todo, pero yo sé que Dios lo va a cuidar y vamos a estar orando por esas peticiones. Cuídate mucho, varón, que Dios te bendiga y seguimos en contacto. Dios te bendiga, hermano, platicamos, ahí estamos en comunicación. Amén, varón, amén. Y bueno, le damos las gracias al pastor Fide Leija, la verdad, una gran bendición. Al pastor Fide tengo el gusto de conocerlo desde hace, ¿qué les gusta? 22 años ya de conocer al pastor Fide Leija, y siempre una gran bendición el brother Leija. Saludamos a mi hermana María Elena Landa Chinos, a mi hermano Celso, Dios le bendiga, allá en Wisconsin. Dios les bendiga. A la hermana Marta Sánchez, al hermano Abel, la hermana Nancy, hermano Juan Navarro, la hermana Fina, la hermana Gisela, al brother Rey González, Dios le bendiga. Gracias, hermano Tony, a la hermana Elizabeth, Dios les bendiga. Hermano Lalo Urbina, a todos los que están sintonizando, al hermano Luis García, al hermano Moctezuma, la voz del Evangelio. Gracias por su sintonía. Vamos con un canto y vamos a tener el devocional, vamos a grabar el devocional aquí, ¿cómo se llama? Con ustedes, y bueno, ahorita lo grabamos, así es que bueno, vamos con un canto, vamos con Cristo la Roca. Este canto me gusta mucho, y bueno, vamos rápido con esto, y ahorita continuamos con más del Canto del Gallo aquí desde Monterrey. No le apaguen, no le cambien, todavía falta el devocional, mientras nos preparamos un cafecito, ¿ok? Así es que continuamos en la 87.9 de FM, Voz del Evangelio, y Radio Bautista Calvario, Voz del Evangelio desde Dallas y Calvario desde Oklahoma, ¿ok? Vamos con esto. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. En las olas inmensas de embravecido mar,
que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue el instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla confiando más. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Bueno, ya estamos para despedir el Canto del Gallo esta mañana. Dios los bendiga. Y bueno, vamos con el devocional de esta mañana. Hasta yo me sorprendo, esta semana sí he podido grabar. Ha habido el tiempo. No crean que no quiero uno hacerlo. La verdad que de repente no hay el tiempo de grabar. Pero esta semana sí. Bueno, lo que fue martes, miércoles, jueves y hoy, vamos a poder grabar el devocional. Y bueno, esperamos sea de bendición, sea de bendición. Gracias a todos los que tan amablemente nos sintonizan en esta mañana. Les recordamos que estamos en la frecuencia 87.9 de FM Radio Bautista Calvario de Oklahoma y en Radio Voz del Evangelio allá en Dallas, Texas. Y bueno, gracias a todos por su sintonía. Vamos rápido con el devo, ¿ok? Aquí está. Listo. Vámonos. Continuamos con la serie de devocionales. Hoy toca turno a Primera de Reyes capítulo 20. Empieza narrando cómo Ben-Hadad, rey de Siria, quiere invadir Israel. Envía un mensajero, ¿verdad? Y Acab no se niega. O sea, Acab actuó de una manera pensando, bueno, me va a ganar. Le digo que ya me ganó, pero el rey de Siria lo tomó como una burla. Lo tomó como que Acab estaba siendo sarcástico, ¿verdad? Y hubo un momento en que los ancianos de Israel le dicen, ¿sabes qué? No le hagas caso, haz de frente. Y Acab dice una frase, dice, no se alabe tanto quien se ciñe las armas, sino quien se las desciñe, ¿verdad? En términos coloquiales les dijo, no anda usted de hablador, ¿verdad? Pero algo bien interesante, hermanos, algo bien interesante aquí de este devocional es, primeramente aprendemos varias cosas. La primera, hermanos, es que Acab debió tomar el liderazgo. Los ancianos lo aconsejan que haga frente y cuando le dicen, bueno, y acá pregunta, dice, ¿por mano de quién empezaré la batalla? Y dice Jehová, ¿quién comenzará la batalla? Y le responden, tú comenzarás la batalla.
Qué importante, hermanos, hoy en día vivimos un liderazgo muy... No quiero decir la palabra porque no quiero sonar muy básico yo el día de hoy. No quiero sonar muy trivial o muy monótono, ¿verdad? Pero hay una palabrita, hermanos, que me viene a la mente cuando pienso en el liderazgo yo de hoy en día. Vivimos un liderazgo, hermanos, en el que el líder quiere que todo se haga, pero él no lo hace. Vivimos en un mundo de gente que habla de ganar almas, pero no las ganan. Hay un montón de gente que se dice evangelistas y en su vida han ganado un alma. Hay un montón de gente que se dicen siervos y lo menos que son siervos. No, si usted va a decir que la gente gane almas, el primero que las debe ganar es usted. Si usted va a poner a la gente a orar, el primero que debe orar es usted. Si usted habla de dar, porque hay un montón de gente que se dicen misioneros y no apoyan a la obra misionera. El primero que debe dar es el que habla de dar. Si yo estoy diciéndole a la gente que dé, es porque soy el primero que debo de dar. Si yo estoy diciéndole a la gente que ore, es porque soy el primero que debo de orar. Si yo le estoy diciendo a la gente que gane almas, soy el primero que debo ganar las almas. Si yo estoy mandando a la gente a leer la Biblia, se supone que soy el primero que debo leer la Biblia. Pero estamos en medio de un liderazgo espiritual y cristiano que mandamos a todo el mundo. Somos buenos para predicar, somos buenos para poner cargas en la vida de la gente que no queremos llevar. Y la gente ya se está dando cuenta, hermanos, la gente no es tonta. Y por eso de repente cuando alguien se sube al púlpito ya no se escucha lo que dice, se escucha más lo que vive. ¿Ya? Porque hablamos de orar y no oramos, hablamos de leer la Biblia y no la leemos, hablamos de ganar almas y no las ganamos, hablamos de dar a la obra misionera y no damos. Hermanos, ya dejémonos de ese liderazgo que hablamos pero no hacemos. Por eso aquí le dicen a Acab, si vas a ganar la batalla, el que debes empezar la batalla, jovencito, eres tú. Nada de mandar a todos ahí por delante, no. El que debe empezar la batalla es el líder. Necesitamos líderes que oren, necesitamos líderes que ganen almas, necesitamos líderes que den a la obra misionera, necesitamos líderes que vivan una vida santa. Qué fácil es predicar o mandar a otros a vivir una vida santa cuando usted no la está viviendo. ¡Qué cómodo! No, realmente nuestra vida va a impactar cuando empecemos a hacer lo que estamos mandando a la gente. Pero no solo eso, algo que llamó mucho mi atención en esta mañana es lo siguiente. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Elías estaba diciéndole a Dios, no, es que yo soy el único que queda, ya nadie más queda? Y Dios dice, a ver, espérate, papacito, espérate tantito ahí. Yo voy a hacer que en Israel queden 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. Oiga, hermanos, y en esta batalla, ¿quién creen que aparece, hermanos? Aparecen esas 7,000 rodillas. ¿Y cómo aparecen? Dice la palabra de Dios que el rey de Israel va a la guerra, y dice la palabra del Señor en el 15. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Pero fíjate que dice más adelante. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Ojo, hermanos, el ejército de Siria eran miles, se estima, hermanos, que eran más de 200,000 soldados, eran miles, hermanos. Y el ejército de Israel llegó con 7,000. Usted puede decir, bueno, eran muchísimo menos que los de Siria, sí. Pero oye, estos eran consagrados. Estos 7,000 no se habían doblado ante Baal, no lo habían adorado, no habían practicado la idolatría. Por eso Dios los usó. Y en la frase del devocional que digo el día de hoy es la siguiente. Aquí nos da una lección Dios bien clara. La batalla no la gana quien esté más preparado, sino quien esté más consagrado. Estos 7,000 eran menos que los de Siria, pero estaban más consagrados y por eso Dios los usó para ganar la batalla. Así es que, hermanos, este fue el devocional del día de hoy. Me ganó el tiempo, ya no pude narrar más, pero bueno, espero haya sido bendición, que tenga excelente día, que Dios le bendiga. Y bueno, saludamos a todos en esta mañana. Gracias por su sintonía. Mandamos saludos a mi hermana Nelly Galicia, allá hasta Nueva Jersey, a su esposo, que Dios les bendiga. Me comentan que esa iglesia está en Nueva Jersey. Bueno, es un departamento hispano y que Dios los bendiga. Saludamos a mi hermana Gisela, Dios le bendiga a mi hermana Gisela en esta mañana. También gran radio escucha en esta mañana del Canto del Gallo, Dios le bendiga. Al hermano Juan Enríquez, al hermano Juan Navarro, al hermano Reyes Trejo, Dios les bendiga. Y bueno, ya nos vamos, tenemos cosas que hacer en esta mañana. Y bueno, les encargo de sus oraciones por mañana, Casa de Rescate Adulam.
Ya vamos para 6 años. Y bueno, hermanos, tanto que decir Adulán, tanto que Dios ha bendecido. Y les pido nada más de sus oraciones, hermanos. Hay algo que tenemos en mente hacer, pero con el tiempo les voy diciendo qué queremos hacer para que empiecen a orar por nosotros, ¿ok? Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Vamos con un canto en esta mañana. Y bueno, que el Señor les bendiga. Vámonos con para terminar bonito el viernes. Dios los bendiga. Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios nos presta vida. Y si todo está bien, nos escuchamos el próximo lunes. Dios los bendiga. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás. Hasta un buen día el Salvador me halló. Hundida en la maldad y llena de ansiedad, el grande amor de Cristo me alcanzó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo siempre. Oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Si vienen penas y mil aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que es sin igual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro infeliz y voy a aquel país, no para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo siempre. Oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Si vienen penas y mil aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que es sin igual. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce comunión con Él yo tengo siempre. Oye mi clamor, Él es mi fiel consolador. Si vienen penas y mil aflicciones, miro al Salvador y con canciones le doy alabanzas por su amor que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo a través de Radio Bautista Calvario 87.9 FM. Sintonízanos en el horario de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo. Levántate, levántate, desde temprano en la mañana. Desde temprano en la mañana. El Canto del Gallo, con nuestro hermano Hugo Martínez, desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo, con El Canto del Gallo. Disfruta de la programación a través de Voz del Evangelio. Lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo, Voz del Evangelio, proclamando buenas nuevas